La conversión de Saulo de Tarso. ¿Te imaginas que el perseguidor más temido de los cristianos se convirtiera en su defensor más apasionado? La transformación de Saulo de Tarso es una de las conversiones más impactantes de la historia, donde una luz del cielo y una voz divina cambiaron el rumbo del cristianismo para siempre. Quédate hasta el final para descubrir cómo el enemigo más feroz de la Iglesia se convirtió en su apóstol más influyente. El encuentro divino. El momento crucial que cambió el curso de la historia cristiana ocurrió en el camino a Damasco, donde Saulo experimentó una manifestación divina extraordinaria. La luz celestial que lo envolvió no era un simple resplandor, sino una manifestación de la gloria divina tan intensa que lo derribó de su montura. Este encuentro sobrenatural se caracterizó no solo por elementos visuales, sino también auditivos, pues Saulo escuchó claramente la voz de Jesús dirigiéndose a él de manera personal y directa. La pregunta, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», revelaba la profunda identificación de Cristo con su iglesia perseguida. La ceguera subsecuente no fue un castigo, sino un signo físico de la transformación espiritual que estaba experimentando, marcando 3 días de oscuridad física que simbolizaban su muerte al antiguo yo y el nacimiento de una nueva criatura en Cristo. La misión original. Antes de su conversión, Saulo actuaba con un celo religioso mal dirigido que lo llevó a convertirse en el principal perseguidor de la iglesia naciente. Su misión a Damasco estaba respaldada por la máxima autoridad religiosa judía, el sumo sacerdote, quien le otorgó cartas oficiales que le daban poder para arrestar a cualquier seguidor de El Camino. Su objetivo no discriminaba entre hombres y mujeres, buscando extinguir lo que él consideraba una peligrosa herejía contra el judaísmo tradicional. La determinación de llevar a los creyentes encadenados a Jerusalén demostraba su convicción de que estaba realizando un servicio a Dios, aunque posteriormente reconocería que actuaba en completa ignorancia de la verdad divina. El instrumento elegido. La revelación del Señor a Ananías sobre el futuro papel de Saulo representa uno de los giros más dramáticos en la historia de la iglesia primitiva. Dios no solo planeaba transformar al perseguidor en predicador, sino que lo había escogido como un instrumento especialmente diseñado para una misión triple: llevar el Evangelio a los gentiles, testificar ante reyes y autoridades y alcanzar al pueblo de Israel. Esta elección divina demostraba la soberanía de Dios para usar incluso a los enemigos más acérrimos de la iglesia para sus propósitos. El Señor también le reveló a Ananías que Saulo debería sufrir por su nombre, anticipando las numerosas tribulaciones que enfrentaría en su ministerio futuro. La sanación y conversión. El encuentro entre Ananías y Saulo marca el momento de la restauración física y espiritual del futuro apóstol. A pesar de sus temores iniciales, Ananías obedeció al Señor y se dirigió a la casa donde Saulo esperaba en oscuridad. La imposición de manos simbolizaba no solo la sanación física, sino también la transmisión del Espíritu Santo y la bienvenida oficial a la comunidad cristiana. La caída de las escamas de los ojos de Saulo representa vívidamente la eliminación de su ceguera espiritual anterior. Su bautismo inmediato señaló su completa identificación con Cristo y su muerte al antiguo estilo de vida, mientras que la recuperación de sus fuerzas físicas lo preparó para su nuevo ministerio. La transformación del perseguidor. La transformación de Saulo fue tan radical y repentina que dejó atónitos a todos los que lo conocían. El cambio de perseguidor a predicador fue inmediato, demostrando la autenticidad de su conversión. En las mismas sinagogas donde planeaba arrestar a los creyentes, ahora proclamaba audazmente que Jesús era el Hijo de Dios. Su profundo conocimiento de las Escrituras, combinado con su experiencia personal de encuentro con Cristo, lo convertía en un testigo particularmente efectivo. El asombro de la comunidad judía era comprensible, pues el mismo hombre que había causado estragos en Jerusalén ahora defendía la fe que una vez
intentó destruir. La predicación valiente. En Jerusalén, Saulo no se contentó con una predicación pasiva, sino que se involucró en debates intensos, especialmente con los judíos helenistas. Su formación como fariseo y su dominio del griego lo equiparon únicamente para este ministerio. Su valentía en la predicación demostraba la profundidad de su conversión y su disposición a enfrentar la misma persecución que él antes había infligido a otros. A pesar de las amenazas contra su vida, continuó proclamando el mensaje de Cristo con convicción y poder, estableciendo un patrón de ministerio que caracterizaría el resto de su vida. La intervención de Bernabé. El papel de Bernabé en la integración de Saulo a la comunidad cristiana de Jerusalén fue crucial. Como hijo de consolación, Bernabé vivió a la altura de su nombre, al tender un puente entre el ex-perseguidor y los apóstoles temerosos. Su disposición a creer en la autenticidad de la conversión de Saulo y su testimonio ante los líderes de la Iglesia demostró un discernimiento espiritual extraordinario. Bernabé no solo relató los hechos de la conversión de Saulo, sino que también dio fe de su ministerio en Damasco, proporcionando la validación necesaria para que la Iglesia aceptara a su antiguo enemigo. El escape de Damasco. La intensidad de la oposición a Saulo en Damasco reveló cuán efectivo se había vuelto su ministerio. Los judíos, incapaces de refutar sus argumentos sobre la mesianidad de Jesús, recurrieron a la violencia. La conspiración para asesinarlo, que incluía la vigilancia constante de las puertas de la ciudad, demuestra la seriedad de la amenaza. La intervención de los creyentes para salvarlo, bajándolo por la muralla en un canasto durante la noche, no solo salvó su vida, sino que también demostró cómo la comunidad cristiana ahora protegía a quien antes los había perseguido. El crecimiento de la Iglesia. El impacto de la conversión de Saulo en el crecimiento de la Iglesia fue significativo. El período de paz que siguió permitió que la Iglesia se consolidara y expandiera en Judea, Galilea y Samaria. Este crecimiento no fue solo numérico, sino también espiritual, caracterizado por el temor del Señor y el consuelo del Espíritu Santo. La transformación del principal perseguidor en un predicador dedicado eliminó una fuente importante de oposición y proporcionó un poderoso testimonio de la gracia transformadora de Dios. La conversión de Saulo de Tarso representa uno de los acontecimientos más significativos en la historia del cristianismo primitivo, marcando la transformación radical de un perseguidor implacable en uno de los apóstoles más influyentes de la Iglesia. Este evento dramático en el camino a Damasco no solo cambió la vida de un hombre, sino que alteró fundamentalmente el curso de la expansión del cristianismo. La manifestación divina que experimentó Saulo, caracterizada por una luz cegadora y la voz directa de Jesús, simboliza el poder transformador de Dios para cambiar incluso a los oponentes más feroces de su mensaje. La transformación de Saulo no fue simplemente un cambio de opinión o de afiliación religiosa, sino una renovación completa de su identidad y propósito. De ser un celote judío que perseguía a la Iglesia con autorización oficial, se convirtió en un predicador apasionado del Evangelio que estaba dispuesto a sufrir las mismas persecuciones que antes infligía. Su ceguera temporal de 3 días simboliza la muerte de su antigua vida y el nacimiento de una nueva existencia en Cristo. La conversión de Saulo nos enseña que nadie está más allá del alcance de la gracia transformadora de Dios. Su historia nos recuerda que Dios puede usar incluso a aquellos que se oponen a Él para cumplir sus propósitos, y que la verdadera transformación espiritual no solo cambia nuestras creencias, sino que reorienta completamente nuestra vida y propósito. También nos muestra que el perdón y la aceptación dentro de la comunidad de fe son fundamentales para el crecimiento y la maduración espiritual. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado en el lugar de Ananías cuando Dios te pidiera ayudar a quien antes era tu perseguidor?
Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva sobre esta transformación extraordinaria. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para más historias bíblicas que desafían lo imposible. Y recuerda, la gracia de Dios puede transformar hasta el corazón más endurecido. Nos encontramos en el próximo viaje por las Escrituras.